Dar es amar, porque dar es mejor que recibir. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Hola, hola, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor Víctor Casales, presidente de la revista Levántate Hoy y titular del programa Los Colores de la Discapacidad. Siempre en esta lucha de la difusión de la cultura de la discapacidad, hoy tenemos un tema por demás controversial y en un momento dado que tiene un crecimiento muy fuerte. Y le voy a pedir a mi compañera, muy buenos días, Ceci. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Les voy a proporcionar nuestros teléfonos por si se quieren comunicar, el 2014-5801 para que nos hagan las preguntas o comentarios que crean necesarios. Y le pido a mi compañera Ceci si nos presenta a nuestro amigo invitado. Como no, con muchísimo gusto, pues buenos días a todos nuestros radioescuchas. Encantados de acompañarlos de nuevo por acá en este día agradable, en este día que está haciendo un clima pues más o menos templadón. Contentos de estar aquí de nuevo con ustedes. Y sí, como no, como mencionaba Víctor, tenemos un tema sumamente importante que pese a que tiene varios años ya como tema central en lo que son las situaciones de discapacidad, tiene todavía bastantes huecos de información y bastantes situaciones que son poco entendibles o poco comprendidas o difundidas. Por eso por eso el programa de hoy tiene esta importancia. Y pues con todo gusto yo voy a proceder a presentar a nuestro invitado. Él es el licenciado José Rafael Espeso Robles. Él es egresado de la carrera de Psicología por parte de la Universidad ITESO, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, con un diplomado en Terapia Familiar Sistémica en Adicciones por parte de la Asociación Mexicana de Terapia Sistémica y Adicciones. Cuenta también con una certificación en Entrenamiento PROACT, con una certificación en Trastornos Generalizados del Desarrollo por parte de la Universidad de California. Es director general y representante legal del Centro de Atención y Diagnóstico para TEA-AC, aquí en Guadalajara, Jalisco. Él ha cursado el entrenamiento en PECS, que es Picture Exchange Communication Systems, y ASL, que es American Sign Language, en la ciudad de Querétaro y Guadalajara, respectivamente. Ha sido ponente magistral en 2 congresos internacionales, así como conferencista y tallerista en 5 estados de la República. Actualmente es coordinador y facilitador del diplomado en Autismo Infantil y otros trastornos del espectro autista en la Universidad ITESO, y esto es por 2º año consecutivo. Ha supervisado más de 50 niños con trastornos del espectro autista y coordinado el trabajo multidisciplinario e inclusión con escuelas preescolares y primarias en los estados de Jalisco, Nayarit, Baja California Sur y Chihuahua. Actualmente cursa el 2º semestre de la maestría en Terapia Familiar Sistémica por parte del Instituto Zapopan AC, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y pues con mucho gusto recibimos al licenciado José Rafael Espeso. Buenos días, licenciado. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Pues sí, definitivamente es un gusto y es un placer hablar de este tema, ¿no? Que tan controversial y afortunadamente tan sonado está en los últimos años. Sí, porque fíjate, inclusive para ir más o menos teniendo el marco del programa, porque queremos principalmente abordar cosas que están más recientes de lo que es autismo, porque sí, efectivamente, hay muchos, en un momento dado hay mucha información, pero que sí a mí en lo personal me alarmó. Por ejemplo, habla de que ahorita actualmente hay 400,000 personas con el trastorno del espectro autista, es decir, el 1% del total de la población de niños en México. Pero si lo comparo hace 20 años con los números que presentaba Estados Unidos, que decía que había un niño por cada 1,000, pero ahora en Estados Unidos recientemente, porque digo, esto fue hace 20 años, sí. Ahorita actualmente estamos hablando de 68, por cada 68 niños hay uno. Así es. Y aquí en México, pues por cada 100 hay uno. Así es. Esto sí es grave, yo lo considero, porque eso sí es un problema de salud. Y más me inquieta cuando sabemos que el diagnóstico en nuestro querido país es tardío, entonces hay muchas pérdidas. Sí. Y quisiera así como para arrancar así, para nuestro radioescuchas, ¿qué es el autismo? Mira, creo que gran parte de la polémica o de los cambios y confusiones que han surgido en los últimos 4 años es debido a que cambia la denominación. Antes del 2014 eran conocidos como los trastornos generalizados del desarrollo.
Sí. Entonces se concebía desde un enfoque muy categórico, ¿no? En el que hablabas de un trastorno que estaba dividido en 4 subtrastornos, hablando del autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno atípico o el autismo atípico. Entonces, esto como especialistas nos permitía mucho categorizar a un determinado número de niños. Cuando yo estuve en mi certificación, en Estados Unidos la población era de 1 de cada 350. Pero ahorita, a raíz de que surge un nuevo criterio de clasificación que lo conocemos como el DSM-5, desaparece todo el nombre de trastornos generalizados y ahora son todos trastornos del espectro autista. Entonces, esto desde un principio y hasta la fecha ha generado muchísimo ruido y confusión para padres de familia y para nosotros especialistas, porque en un principio desaparecieron las subcategorías. Esto quiere decir, ya no es autismo, ya no es Asperger, ya no es autismo atípico, ya no es trastorno desintegrativo. Todos son parte del espectro. La única diferencia es el nivel de funcionalidad o severidad del caso. Okay. Entonces, pues por supuesto, al hacer esto de una manera más lineal o longitudinal, por así decirlo, pues todos entramos en esta categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque también los criterios se ampliaron demasiado. Entonces, el niño antes tendría que cumplir con 6 criterios, pero de un total de 12 características, y ahora tiene que cumplir con 4 o 5 de un total de 9. Entonces, nos congregaron todavía más. Es un gran abanico, José. Sí, al punto en el que casi todos podemos tener rasgos del espectro, ¿no? Wow. Simplemente en un nivel muy funcional. Entonces, digo, para el sistema de salud a nivel mundial, principalmente la Organización Mundial de la Salud y en Estados Unidos, esto fue una estrategia de simplificar el diagnóstico, pensado también en el diagnóstico temprano, como tú dices. O sea, en México estamos no en pañales, o sea, ni siquiera estamos iniciando el entrenamiento de baño, porque, o sea, aquí hay pediatras todavía que recomiendan a los padres de familia que se esperen hasta los 7 años para de verdad confirmar que estamos hablando del espectro, cuando a los 2 años y medio ya puedes tener rasgos confirmatorios y comenzar a trabajar de manera intensiva, ¿no? Entonces, es triste, es preocupante, pero también ha cambiado mucho la expectativa de evolución. Eso ¿para mejor? Para bien. Ah, perfecto. ¿Quiere decir que no es que se haya incrementado tal vez la incidencia, sino que ahora es más abarcativa? Exacto. Por estos cambios de criterio. Exactamente. Ya. Entonces, no es estar multiplicando, no hay más niños, simplemente hay más herramientas de diagnóstico, hay más herramientas de categorización, entonces, por muy simple que se hace el rasgo, ya es más fácil identificar. Okay. Pero también facilita la intervención de la estimulación. O sea, favorece pues una rápida intervención, que eso es lo importante. Digo, yo te puedo decir, en la asociación que dirijo, el 60% de los niños es entre los 2 años y medio y los 3 años y medio. Pequeñitos. Muy chiquitos. ¿Por qué? Porque en lugar de acercarme a neurólogos, a pediatras, me estoy yendo a los maternales y preescolares. Ya. Porque si el neurólogo y el pediatra no estás calificado, el maestro sí. Está abierto a ver cambios, o por qué este niño no está evolucionando bien, por qué no está alcanzando habilidades. Entonces, se hace la derivación oportuna y si comenzamos a trabajar antes de los 4 años, la perspectiva y la expectativa de evolución es muy buena. Muy, muy buena. Pero entonces, a ver, al abrirse este abanico y al que la oportunidad de que la gran mayoría lleguemos a tener algunos rasgos también dentro del autismo, muchas veces eso está confundido también porque la imagen que tenemos de la persona con autismo es una persona con déficit cognitivo. Ajá. Y no es así. Cuando hablábamos de criterios anteriores, no se consideraba que existían el trastorno cognitivo en el espectro. Ahorita en los nuevos criterios de diagnóstico ya se abre la puerta a que además del espectro puede haber retraso cognitivo o trastorno cognitivo. Y es un 25% de la población de niños en el espectro que pueden llegar a presentar trastorno cognitivo. 25. Sí. No es mucho. Pero me alerta algo, porque aquí no estamos hablando de un diagnóstico oportuno. Entonces, si una persona, me entra la duda, si una persona ya viene de nacimiento con una situación
con un coeficiente intelectual bajo y luego no lo detecto a tiempo y le doy el diagnóstico del espectro autista, ¿qué consecuencias esto realmente puede haber con el chico que trae diagnosticado? Los cambios, Víctor, más bien son el trastorno cognitivo se considera más un diagnóstico asociado que el diagnóstico primario. Entonces, lo primero que tú vas a observar son rasgos del espectro. Y probablemente, como los rasgos van a ser muy elevados, muy marcados y muy evidente el deterioro en habilidades y la falta de estimulación, la dificultad en el aprendizaje, va a comenzar a ser más evidente todavía el rezago cognitivo. Pero aún así la población es significativa. Ahora, te puedo decir en mi experiencia, los casos de edad temprana, pensemos entre los 4 y los 7, de niños que no reciben estimulación y no reciben servicios, se hace mucho más evidente y mucho más severo el diagnóstico de retraso cognitivo. Claro. Entonces, pues tu objetivo de intervención ya no va a ir enfocado a habilidades cognitivas, ni de lectoescritura, ni de aprendizaje, va a ir enfocado a independencia, socialización y talleres psicoeducativos. Exactamente. Una parte muy importante que es lo más importante que quiero platicar el día de hoy es que también la noción que tenemos de este diagnóstico también cambió, porque hace 4 años si tú nos preguntabas qué lo causa, se decía que era etiológico o multifactorial, idiopático, perdón, o multifactorial. Esto quiere decir no sabemos, pero muchas cosas. Y ahorita ya se han encontrado en los últimos 5 años que hay 2 prevalencias importantes. Uno es de origen genético. Ya se encontraron 15 genes de riesgo relacionados con el trastorno. Y además, también ya se considera que no es un trastorno del desarrollo, sino es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esto también abre mucho la puerta para papás y especialistas a que no es simplemente el que no adquiere habilidades tu hijo, es que su desarrollo neuronal está aprendiendo y está evolucionando de una manera totalmente diferente. Entonces, tienes que asumir como terapeuta, como especialista y como padre que ese niño va a evolucionar totalmente diferente a un niño neurotípico. Por eso se denomina la neurotipia como tal, ¿no? Pero se habla también, por ejemplo, que hasta la dieta desde la mujer embarazada. Estaba leyendo un reportaje del ácido fólico, inclusive que combinado con la vitamina B, que esto también generaba ansia. Veo la verdad confusión o si estamos de acuerdo, porque también al autismo se le llamaba esquizofrenia infantil. Entonces venimos desde un mundo muy oscuro. Más que oscuro, yo creo que muy mal documentado, fíjate. Por ejemplo, todas estas nociones etiológicas de esquizofrenia, pues bueno, afortunadamente ya no se considera una esquizofrenia. Sí, afortunadamente ya no. Pero todas estas teorías del ácido fólico, de los metales pesados, del gluten y la caseína, pues al principio se consideraba como parte de las causas y en los últimos años, ni siquiera en los 4, fácil 10 años, se ha demostrado que no son la causa del diagnóstico. O sea, todavía se vuelve más fuerte la teoría de que es un trastorno neurológico, pero si le agregas dificultades en el procesamiento y en la absorción de nutrientes, dificultades en el que falta una proteína específica que nosotros tenemos para desechar los metales pesados. Por ejemplo, el año pasado hubo 4 investigaciones, la última en Francia, que continúan descartando. Los metales pesados no son la causa del espectro. Es una proteína que hace falta en el 80% de los niños con espectro, que facilita el desecho de los metales pesados. Entonces, ¿qué sucede? Estos metales pesados se acumulan, genera toxicidad sanguínea y el momento de haber toxicidad, pues el cerebro con mayor razón deja de procesar y absorber mucha información, ¿no? Pero muchos de estos tratamientos, incluso Víctor y Ceci, se consideran, híjole, discúlpenme si me fue la palabra. Mágico. No, más bien como de experiencias entre padres de familia. Anecdóticos. Exactamente. Es decir, a mí me funcionó, inténtalo. ¿Sí? Pero no ha habido un muestreo longitudinal ni un muestreo importante en un grupo de niños a nivel mundial
y avalado por la Organización Mundial de la Salud o por la FDA en Estados Unidos, que diga sí, son causas del diagnóstico, ¿no? Ya. Entonces, al considerarse anecdótico, pues a un papá le va muy bien, a otro le va muy mal, y así se va corriendo en la pauta, Ya. ¿no? Ahorita, a raíz del 2013, los nuevos criterios se consideran 6 aspectos clave para considerar situación de riesgo que el espectro se presente, ¿no? Digo, aparte que hay que considerar la tendencia genética, esto quiere decir que haya la propensión genética, hay que pensar y hablar en la edad avanzada en los padres de familia, en la edad de la concepción, es decir, mayores de 30 y tantos años o que están esperando demasiado tiempo para la procreación. Bueno, ya está comprobado que también de alguna manera incrementa la probabilidad de dificultades en el desarrollo. Enfermedades e infecciones severas durante la gestación en la madre también son consideradas de riesgo para la propensión del espectro. ¿Te refieres en algo en especial? ¿Sexuales? No, se considera más como enfermedades de vías urinarias, la rubiola, que todavía sigue siendo una enfermedad que puede estar presente en mujeres embarazadas, que al momento de alterar también pues todo el sistema inmunológico de la madre, hay alteraciones en el proceso gestacional, ¿no? Entonces, pues sí se ha encontrado que aunque es una población menor, si hay una infección fuerte durante la gestación, puede ser una causa de riesgo e incluso la causa de un nacimiento prematuro o de un bajo peso al nacer. Entonces, cuando estamos evaluando la historia clínica o recibimos por primera vez a un paciente, estamos muy al pendiente si en todo este proceso hubo una alteración, ¿no? Porque si tuvo muy bajo peso al nacer o no llegó a término o no hubo la madurez pulmonar necesaria, ya sabemos que probablemente hay alguna complicación en el aprendizaje. Y además la exposición a altos niveles químicos o altos niveles contaminantes. Justamente hace 15 días en el diplomado que se está dando actualmente en Tepatitlán como nexo del ITESO, Sí. me preguntaron, bueno, yo había escuchado que el espectro también se consideraba que era ambiental. Entonces, pues creían que las ciudades muy contaminadas iban a tener mayor incidencia Así de... es. Sí. Y ahí mencionamos, es que ambiental no se refiere a contaminación específicamente, se refiere a agentes en el ambiente, o sea, agentes externos como alta toxicidad, enfermedades, infecciones, la ingesta de algunos químicos, de fármacos, o de algo que el mismo padre o la madre están ingiriendo, ¿no? Entonces, ambiental no nos referimos al medio ambiente en sí, nos referimos a todo lo que está en torno a él. Y es totalmente circunstancial porque es específicamente en el momento de gestación. Puede estar no expuesta antes o después, pero justamente en ese momento ocurrió e influyó. Y si además tienes la propensión genética, es decir, te metes a revisar la historia y hay un tío con algún trastorno de lenguaje, o sea, no les voy a mentir, pero 9 de cada 10 papás, cuando preguntas es, sí, tuve un primo que no habló hasta tal año. Tuve un tío que tuvo esquizofrenia. Mi papá no tiene habilidades sociales. Yo no tengo habilidades sociales, me cuesta mucho relacionarme, con trabajos me caso. O sea, se encuentras esta línea, ¿no? Sí. Y a esto le llamamos shadowing o sombreado. Es decir, como hay un miembro en la familia que cubre muchas de las dificultades que tiene el niño, pues por muchos años lo comparan con el que está arriba. Sí, como su tío, no importa, su primo, sí, no importa. Después se dan cuenta que es más marcado. Entonces ya ponen atención y probablemente ya puede llegar a ser considerablemente tarde. Híjole, es que me dejas con la piel de gallina, porque fíjate, me preocupa mucho porque hay que reconocer que ahorita tenemos un problema en el país que se llama salud. Y la salud institucional está muy deficiente porque está rebasada. Sí. Entonces realmente como para que yo como persona, porque estamos hablando del 60% de los mexicanos que estamos en pobreza, ¿cómo puedo accesar para un diagnóstico? ¿Qué puedo hacer? O sea, imagínate, yo veo a mi niño diferente. Es obvio, los papás y la mamá son los que se dan cuenta. Sí. Quién sabe qué traen, no balbucea mucho, no está gateando, no, o sea, lo está viendo diferente, lo está notando. Pero ¿a dónde va?
Creo que se alcanzó a escuchar mi suspiro hasta cuando hiciste la pregunta, ¿no? Mira, como director de una asociación civil, te voy a confesar, en un principio era muy frustrante, era muy triste ver familias que de verdad económicamente no tienen los recursos para, y afortunadamente existimos nosotros y muchas otras asociaciones que recibimos apoyos para poder becarlos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el mayor problema que tenemos no es el déficit económico, sino el déficit cultural. Por supuesto. Es cultural e informativo. Exacto. Son los dos. No haya recursos económicos, hay muchos padres de familia que están alertas, que están al pendiente, uh-huh, y que de verdad se ponen a intervenir con sus hijos. Yo he tenido padres de familia que no tienen dificultades económicas, sino todo lo contrario, y son a veces los que menos al pendiente están del desarrollo de sus hijos. Wow. Ellos con pagar una mensualidad y que el niño comience a aprender, pero el entrenamiento de baño que lo haga la nana, ¿no? O que lo haga el terapeuta. Uh-huh. Pero he tenido casos de familias que vienen de municipios a 2 horas de aquí a recibir sus 2 horas de terapia al día, y les dejas tarea y a la siguiente sesión la cumplieron. Y qué maravilla. Te das cuenta de que su nivel cultural lo permite. Pero sí me he tocado con familias que hay palabras que se te quedan viendo como no te entiendo. Claro. Y desde ahí dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, esto no es económico, esto es cultural, ¿no? Totalmente. Desde la palabra desarrollo, cuando les pregunté, bueno, ¿saben qué es desarrollo, papás? No. Y es un caso muy severo donde el niño no tiene debilidad visual, tiene probablemente alguna lesión, pero con tal de que, al no saber los papás qué hacer, teniendo los sistemas de salud pública, tanto el Seguro Popular como el del IMSS, pero no se mueven. ¿Por qué? Porque pues prefieren quedarse como están, ¿no? El niño tiene la capacidad de estar en una escuela regular, tiene 7 años y no lo han metido. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se lo rechacen. Sí. Entonces, creo que mucho es más que económico, cultural, definitivamente. Hay muchos proyectos ya a nivel gubernamental. Aquí en Jalisco, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco ya tienen sus proyectos, ya estamos abordándolos, pero nos damos cuenta que por más herramientas a veces que les demos a los padres de familia, el problema es el seguimiento. Uh-huh. O sea, es ¿cómo le hago? Sí, es que esto sucede no nomás con los chicos con alguna condición de vida diferente, sino esto está ocurriendo ya dentro de nuestra propia sociedad. Sí. Y eso sí es un mal general, y creo que se abarca muchos programas de radio, porque sí se está desbaratando el tejido social. Es increíble todavía ver figuras maternas que están jugando el rol de una familia, son ella y su hijo, y ella tiene que trabajar, y se justifica el no atender a su hijo. Uh-huh. Pero si yo observo las guarderías que se encuentran, que son también muchas simulaciones que nada más parecieran ahí paquetería, porque no hay la estimulación temprana, que yo siento que es vital. Entonces, cuando yo te escucho que tú vas y asistes a esos lugares y vas a las escuelas, llamémosle convencionales, y encuentras a detectar chicos que sí requieren una atención específica, porque sí requieren una terapia. Sí. Pero ¿cómo le vas a decir a un papá? Tu hijo trae el trastorno del espectro autista. Creo que todo no se solucionaría, pero sería mucho más sencillo si iniciáramos desde los sistemas que les llamamos estancias infantiles. Que bueno, si los papás están trabajando porque tienen que ganar el sustento de la familia y el niño tiene que quedarse 6 horas, si los coordinadores o los encargados de área de cada piso de las estancias infantiles supieran de verdad cuáles son las habilidades que tienen que cumplir los niños. A ver, este tiene 2, ¿por qué no está haciendo esto? Este tiene 3, ya debería de estar haciendo esto. Uh-huh. No necesitaríamos capacitar a grandes terapeutas ni a grandes médicos. O sea, que estas instituciones estén capacitadas nada más para derivar. Para detectar. Exacto. Nada más para decir, ojo, pongan atención. Uh-huh. No es un retraso, no es una discapacidad físicamente evidente, pero hay algo que llama la atención, ¿no? Ok. Yo he entrado a muchas estancias infantiles del IMSS y del CEDESOL. No tienes idea la calidad de equipo que tienen, las instalaciones que tienen, la
los protocolos de higiene que tienen. Nada más es darles la información. Un poquito de capacitación. Exacto. Porque tienes que firmar, poner huella digital, casi, o sea, dejar una muestra de sangre para que te dejen entrar, ¿no? Entonces, Sí, claro, por seguridad. Sí, todo es seguridad, pero si metimos ya esos protocolos por precaución hacia los padres y los niños, ¿por qué meter esos protocolos también para estimulación temprana? Que es en Estados Unidos lo que se hace, ¿no? Sí, porque eso sí nos está abriendo una gran brecha como latinos en comparación. De hecho, las grandes fundaciones ahorita del autismo son de americanas, en las cuales se están marcando, ahora sí, el acortamiento de esa falta de cultura, esa falta de información, porque sí se pensaba que el autismo nada más es simplemente de socialización y conducta. Sí, no. Pero está abarcando ahorita tremendo. Mucho, la verdad, trabajar con el espectro es muy amplio. Hay mucho que trabajar, siempre y cuando inicies temprano. Entonces quisiera, para antes de irnos a corte, quisiera dejar esto al aire. ¿Qué debo detectar yo como padre de familia? O como profesional de la salud, o como cuidador. Sí, entonces nos vamos a un corte, mi estimado Ángel. Volvemos en un rato más. Esos son los colores de la discapacidad. Recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Dar es amar. Ayuda para ayudar. Alguien siempre lo va a necesitar. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Bien, pues estamos de regreso aquí con este interesantísimo tema, y antes de continuar, pues nos gustaría mucho hacer mención de nuestros patrocinadores, mencionarles pues a la empresa Medimarcas. Medimarcas es la tienda de productos médicos más grandes de Latinoamérica. Ustedes ahí pueden encontrar material de curación y dispositivos médicos, además de medicamentos, y todo para el cuidado del paciente en el hogar y también para el cuidado de sus heridas. Cuentan con equipo médico, ropa quirúrgica, odontológica, oxigenoterapia, nebulización y mucho más. Ellos cuentan con más de 5,000 productos en el mismo lugar. Están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuentan con sanitarios y rampas para personas con discapacidad, espacios para capacitación y talleres, además de servicio a domicilio, lo cual es sumamente importante. Ustedes pueden contactar a Medimarcas en Avenida Adolfo López Mateos, número 595, Colonia Jardines del Bosque, aquí en Guadalajara, Jalisco. Su teléfono es el 3121-3953. Les repito el teléfono, 3121-3953 de la empresa Medimarcas. Y también mencionarles una pequeña mención a un patrocinador llamado Coro Beethoven. Ellos pues les preguntan a ustedes si se van a casar o si tienen algún evento muy importante, pues no se olviden de la música, porque el Coro Beethoven les ofrece los mejores músicos y cantantes para que su ceremonia sea inolvidable. Llámelos y asesórense para que su evento sea insuperable. El teléfono de Coro Beethoven es el 3848-8410, o pueden visitar su página web en el www.corobeethoven.com.mx. Y pues volvemos con el tema. Tenemos por ahí pendientito un punto sumamente importante: los criterios para detectar un posible caso de autismo. Mira, si habláramos durante los primeros 18 meses, que es año y medio, tenemos que cumplir ya ciertas categorías o características. Por ejemplo, a los 3 meses de edad, el niño ya tiene que fijar la mirada. Probablemente no hacer contacto visual con el adulto, pero ya fijar la mirada a objetos específicos. Ya tiene que haber la habilidad para sostener la cabeza, hacer seguimientos visuales, es decir, que ya pueda seguir objetos, exactamente. Ya el ciclo de sueño ya comienza a regularse. Sabemos que podemos estar todavía amamantando, pero ya hay cierta rutina al momento del ciclo de sueño. Ya comienzan a responder al entorno, ¿no? A ciertos sonidos. A los 6 meses ya tiene que haber mayor orientación con respecto a los sonidos en el entorno. Es decir, si ya está sentadito en su cuna y se cae una cuchara o algún sartén, si hay una reacción como ¿qué pasó en el año? Voltea, sí. Exactamente. Ya debe de comenzar a haber balbuceo e intentos por llamar la atención. No podemos llamarlo lenguaje todavía, pero son preverbales, es decir, comienza la fase de descubrimiento oral, ¿no? Ya juega con sus pies, con sus manos y reconoce perfectamente a papá y mamá. Okay. Esto es clave porque hay muchos padres que les preguntas, es que si yo lo dejo con quien sea, es igual.
Y debe de ser una señal de alerta, porque a los 4 meses, si tú intentas quitarle el niño a la mamá, inmediatamente se prensa de mamá. Entonces, esto es fácil de observarlo. Entre los 6 y los 9 meses, cuando el niño ya no ve a sus padres, ya hay una reacción de angustia. Ya estira los brazos para ser cargado, ya comienza a reptar, esto quiere decir ya se arrastra, pecho tierra por el suelo, puede comenzar la habilidad de gateo, más adelante comienza a intentar ponerse en pie, pero lo que más nos debe de llamar la atención es esta como habilidad para manipular objetos que están a su alrededor. O sea, ya los agarra con 1 o 2 manos, se los lleva a la boca, cambia de objeto y se lo vuelve a llevar a la boca, ¿no? Entre los 9 y los 12 meses ya explora objetos desconocidos, ya busca objetos perdidos, es decir, si está jugando con él y tú se lo quitas, lo busca. Comienza a seguir lo que está pasando, ya está explorando su entorno, ya verbaliza algunas palabras, comprende comandos simples y comienza a imitar gestos. Y aquí comienza el típico sonrisa social. Okay. No hay niño que si tú no le sonríes, no te va a sonreír. No es algo que se enseña, es algo imitativo, es parte de nuestra evolución humana, ¿no? Entonces, si comienzas a observar que el niño no demuestra esta habilidad de sonrisa social, ya tienes que poner atención alrededor de los 9 meses. A los 12, exactamente. 12 ya, casi ya el año. Ya el año. Ya estás hablando de que en 2-3 meses ya se soltó caminando. Sí, claro. Sí. Y entre los 12 y 18 ya debe de estar caminando solo. Ya se interesa por otros niños, ya los toca, ya los agarra, ya jala incluso objetos que le llaman la atención, jala a mamá, jala a papá o a otros compañeros, y ya comienza incluso como a identificar ciertas partes del cuerpo, ¿no? A tocarse las manitas, la boca, la nariz, porque ya hubo toda esta fase de exploración. Y exploración. Estas serían como las recomendaciones para un padre de familia que ha llevado su protocolo y su como su seguimiento en orden, ¿no? Pero siempre me han preguntado, bueno, ¿quién debería de ser el primero que nos diga aguas? Algo nos está logrando, el pediatra. Pero muy pocos pediatras están capacitados y probablemente sí lo están, pero o ya no lo usan o dan esta permisividad a que nos esperemos un poquito de más tiempo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la fase 1 de evaluación a nivel pediátrico está dividido en 3 áreas. En el social, en la comunicación y en el comportamiento. Entonces, el pediatra tiene que darse cuenta en el área social, primero que haya ausencia de sonrisa social. O sea, si él sonríe, que el niño no sonría de regreso, o por lo menos se chivee y voltea a ver a mamá, señal de alerta, ¿no? Que haya poco o nulo contacto visual. Y esto quiere decir que no utilicemos un objeto para llamar su atención, sino que haga contacto con los ojos del médico o de los padres de familia por más de 5 segundos consecutivos. O sea, una mirada de reojo no se considera un criterio. Un contacto visual. Exactamente, no es contacto visual, ¿no? Y además que haya ausencia o interés por niños de su edad, que vea niños al lado de él y que intente por lo menos acercarse para tocar algo, quitarle lo que está haciendo, o si se le antojó la mamila y el chupón, intentar quitárselo, exactamente, ¿no? Esas son 3 cosas en el área social. En la comunicación, que no responda a su nombre, o sea, que le digas Pedro y no voltee, ya tiene que llamar. Sí, cómo no. Es imposible, o sea, eso no puede ser parte de un desarrollo normal, ¿no? Porque desde los 2-3 meses le hablas por su nombre, además desde que nace le hablas por su nombre. Ya tiene un nombre, cómo no. Pero ya comienzas a utilizar su nombre para dar comandos, instrucciones. Entonces, en el momento en el que tú mencionas el nombre y él no responde, es también importante, ¿no? Que no haya gestos de imitación a partir de los 12. Es decir, que intente soplar, que intente abrir la boca, que si tú estás comiendo algo, él intente metérselo a la boca. Es importante también para los pediatras, ¿no? Y que a los 18 meses, a más tardar los 24, esto quiere decir los 2 años, no haya palabras con intención comunicativa. Aquí entra mucho el ruido de, es un trastorno de lenguaje. No, papás. O sea, un trastorno de lenguaje es cuando sí hay lenguaje, pero está mal. Pero está mal articulado. Exactamente.
Aquí estamos hablando de un trastorno de comunicación. Es un trastorno en el que no hay palabras, o sea, ni siquiera mal articuladas, no las hay. Y las que existen, no las utiliza para comunicar. Se sabe probablemente el nombre de un personaje favorito, pero lo utiliza para todo. No dice ni mamá, ni papá, ni agua, y ni siquiera con una función comunicativa, ¿no? Entonces, para un pediatra y un papá, esto tiene que ser importantísimo identificarlo. Ujú. Y en el área de comportamiento o de conducta es el juego inapropiado. Cuando les pregunto a los papás, ¿juega? Sí, alinea sus juguetes, los carritos le encanta aventarlos a la pared, le encanta armar torres muy altas y después dejarlas caer para ver el ruido que hacen. Yo creo que va a ser arquitecto. Ese no es un juego apropiado. O sea, el carrito no es para aventarse. El tren sí se alinea, pero yo, por ejemplo, en el consultorio yo tengo 3 tipos de trenes, ¿no? Entonces no hay forma en que los papás me digan si juega, porque probablemente el niño arma el tren, pero una vez que lo arma, lo patea, o una vez que lo arma, simplemente lo mueve hacia adelante y hacia atrás. No hay esta función de sigue la vía, o sigue una ruta, Ujú. o empieza a hacer sonidos. No es juego apropiado. Y esto no necesitamos ni siquiera juguetes especiales. Hay que preguntarte como adulto, ¿está utilizando el juguete para lo que es? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, y es de manera repetitiva, aguas. Ujú. ¿Sí? Y de ahí ya vuelve un poquito, ya se comienzan a aparecer rasgos mucho más evidentes, ¿no? Que son conductas muy repetitivas y muy obsesivas. El niño que ya comienza a caminar de un lado a otro sin sentido, que ya comienza a gritar de manera inapropiada, que aletea, el típico aleteo, que bueno, se considera como la etiqueta característica del espectro, pero no todos los niños aletean, eso es definitivo. Ujú. El caminado en puntas, o sea, ya hay conductas motoras y movimientos que dices, esto no lo debería de hacer. Claro. Pero los papás se dan cuenta cuando tienen el segundo hijo y ya pasaron el proceso del primero, dijeron, estaba muy atrás, o sea, de verdad, fulanito ahorita apenas está haciendo lo de su hermana de 6 meses, de 8 meses, de un Sí. año. Comienzan a observar. Sí. Esas son las condiciones que son como una señal de alerta para la persona que está al cuidado del niño, llámese, sí, llámese en una guardería, en una estancia, llámese la abuelita, llámese la mamá si es, o el papá, Ujú. si es que están al cuidado todo el tiempo. Esos son el tipo de cosas que tienen que observar y pues son pautas que se pueden observar muy tempranamente, Sí, algunas de claro, ellas. sí, Aquí es la importancia es de algo que ellos muy sepan. sencillo. Ujú. Por eso a veces es tan importante, no primordial, pero sí importante observar al niño en sus ambientes naturales, ¿no? Ah, ok. Desafortunadamente por agenda a veces ya no me es posible ir a casa y escuela, pero siempre voy a uno de los dos, o casa o escuela. Ya. Y escuela es el que más información nos proporciona. ¿Por qué? Porque no hay alguien atrás del niño Ujú. facilitando el ambiente. Entonces, pues en escuela brillan los déficits. Claro. O sea, si Luego- apagas la luz, ¡pum!, el niño brilla. sí. Literalmente, ¿no? Sí, ahí es más evidente la interacción social con sus iguales. Exacto. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de todo esto, me vino a la mente 2, 3 ejemplos de personas que justifican bastante el retraso, por ejemplo, en aspectos como el lenguaje. Ujú. Es que es hijo único y está muy consentido. Y por eso, como todos se lo dan inmediatamente, es No por se esto. esfuerza para comunicar. Sí. Igualito al papá. No, sí. Es que su papá Salió sí la era- familia de su papá. Es flojito igual que el papá. Sí, como Sí, que de sí. pronto se puede justificar. Tú lo acabas de mencionar algo, es que no puede haber ausencia total, o sea, independientemente de todo. Exacto. Fíjate que esto que mencionas es muy importante y te voy a confesar, es mi tema de tesis de titulación de la maestría. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ahorita que estoy trabajando con familias, sí he atendido muchos casos de familias que más bien por mala estructura, Ajá. mala estimulación y Ujú. malos límites muy difusos entre los roles que debe de cumplir el padre y la madre, Ujú. no estimulan apropiadamente al niño. Entonces comienzan no a aparecer rasgos del espectro, sino se queda atrás en su desarrollo. Pero en el momento en el que reacomodas y pones a los padres en su lugar de Ajá. padres, Ajá. límites, estimula, no ayudas, no sobreprotejas, desteta, que hay papás que a los 2 años todavía están amamantando. En 3 meses ves que el niño alcanza su edad cronológica. Yo esto lo he vivido con muchos niños antes de los 3 años de edad, ¿no? No quiero decir esto para confundir,
O sea, definitivamente los rasgos del espectro son muy evidentes. Pero sí hay una información, sí he observado de una manera importante que tanto la falta de estimulación de los padres también está deteriorando esto. Sí, vas a colaborar sin querer, porque si yo, en la ausencia de la información, en mi esa ceguera selectiva que puedo tener, y también auditiva, no veo ni escucho, no sé nada y le sigo para adelante, voy a dar por atrás simplemente un niño que sí va a tener una condición de vida muy diferente, muy difícil para él, porque si ya de por sí este espectro es tan amplio, porque tengo entendido que no hay dos personas con autismo iguales, entonces, y mi falta de información como padre, y si además yo mismo decido no escuchar ni ver, entonces sí hay un problema muy serio para en ese caso de un chico. Ya independiente que si en la escuela le ayudan, no le ayudan, si los maestros se van a huelga, ese es otro rollo también que va a estar afectándole el desarrollo del chico. Pero entonces yo como padre ya veo estas cosas raras. Vamos, el otro día que tú y yo platicábamos, el gateo. Qué tan importante es que un niño esté gateando. Importantísimo. ¿Verdad? Porque está coordinando todo. Yo sí ya veo eso diferente. Y si mi pediatra no me está ayudando, ¿qué hago? Sé que debo de buscar otro pediatra, pero ¿qué rasgos debo de guardar con ese pediatra? ¿O qué me recomiendas hacer si yo estoy viendo esto? Mira, yo algo que reconozco es que los padres son intuitivos y la mamá más. Entonces háganle caso a esa intuición. Y si el pediatra les dice no, busquen otro, definitivamente. Sí, mejor. ¿Sí? Si el segundo les dice no, busquen otro. Si ya 3 les dicen que no, bueno, probablemente de verdad estemos hablando de algo, no hay que poner atención, ¿no? Pero también algo en la cultura mexicana es importante. ¿Por qué? Porque la derivación ahorita la hacemos con el neuropediatra. Sí. Y probablemente de aquí me quemen después, ¿verdad? Pero la derivación tendría que ser con un paidopsiquiatra. Okay. El paidopsiquiatra tiene la certificación y el entrenamiento para diagnosticar este tipo de trastornos que se consideran trastornos del aprendizaje y la conducta. Si el paidopsiquiatra observa o sospecha que hay alteraciones neurológicas como crisis convulsivas, crisis de ausencia o epilepsia, entra el trabajo interdisciplinario con un neuropediatra. Pero si no, el paidopsiquiatra puede trabajar perfectamente. Pero me estás hablando de medicamentos, eso me da miedo. No, solo si presentará estos 3 aspectos, pero puede no presentarlos y sin embargo sí estar en condición. Pero si queremos un diagnóstico médico, el paidopsiquiatra es quien debe ser más adecuado. Es el más indicado. Hay muy pocos especialistas de desarrollo aquí en México, muy pocos. En Estados Unidos quien diagnostica es el especialista en desarrollo junto con un médico, neuropediatra o paidopsiquiatra, pero nunca uno solo. Pero aquí pues la moda está a derivar al neuropediatra y no forzosamente se medica, Víctor. O sea, si el médico es consciente y se da cuenta que con estimulación el niño puede avanzar, y muchas veces yo les digo a papás, voy a pelear la estimulación a tope para que no se requiera el fármaco, ¿no? Pero tenemos que considerar que estos trastornos jamás vienen solos. Vienen con rasgos de déficit de atención, vienen con impulsividad, vienen con hiperactividad, agresividad a veces, vienen con agresividad, vienen con ya lo mencionamos, es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, desde ahí sabemos que probablemente el cerebro solo no va a poder hasta cierta edad. Y vamos a ver que la frustración incrementa, vamos a ver que la ansiedad, he visto niños que es tal la ansiedad que es que no cabe ni en él mismo. O sea, se arañan, se pellizcan, agarran, lo sientas y se frustra, se mueven. O sea, el pobre niño no cabe y tiene 4 años. ¿Cómo lo quieres meter a escuela? ¿Cómo lo quieres poner a aprender 2 horas seguidas en terapia? Y además papás que están en equinoterapia, en estimulación sensorial, en neuromotor, en conductual, en lenguaje, pues por supuesto el cerebro va a tronar. Claro. Entonces, no siempre es la primera opción el fármaco, pero sí es una de ellas, que complementa todo lo que nosotros como especialistas y terapeutas del desarrollo y aprendizaje podemos proporcionar.
hay que romper definitivamente muchos mitos. Si ya estamos rompiendo el mito de lo que verdaderamente es el espectro, también rompamos el mito de los tratamientos que verdaderamente funcionan. Y uno de ellos es ayudarnos del fármaco de manera consciente, no nada más medicar por medicar. Me imagino que en el ámbito privado debe haber psiquiatras, sobre todo en capitales, en ciudades capitales, pero en el sector público, ¿dónde las personas puedan acceder a este especialista, pero que sea del público? Sí. La mayoría de los especialistas, tanto neuropediatras como psiquiatras, trabajan en el sector público. Okay. De hecho, todas las personas o todos los especialistas con los que trabajo en la mañana están en el sector público y en la tarde están en su consulta privada. Excelente. Entonces, ya es más bien saber hacia dónde derivar. A lo mejor con un poquito de carga, me imagino que en el sector público han de estar saturadones, pero cuestión de tener paciencia. Es diferente, la calidad es diferente, pero yo sé que, yo he trabajado desde hace 2 años con un psiquiatra, una excelente persona, profesional, consciente, y que si sabe que el paciente es de escasos recursos, no cobra absolutamente nada, aún en el sector privado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y está saturado de chamba en el sector público. Claro. Entonces, pero es esa todavía vemos especialistas y terapeutas conscientes, ¿no? De lo que es que no es fácil, es un peregrinar para estas personas. Es que para empezar no sabes de qué hay. Sí, pues es que vas con un especialista, luego con otro, y estás con la esperanza. Hay que reconocer, también la ley se está especializando. Sí. Estamos hablando que apenas, voy a ser exacto, el 30 de abril del 2015 se publicó la ley para las personas con autismo. Eso fue en abril. Pero también hay que reconocer que hubo derogaciones de algunos artículos porque sí veo también la falta de información. Por ejemplo, le estaban pidiendo el certificado de habilitación para que las personas con autismo puedan trabajar. Entonces dice uno, bueno, sí, pero nada más ¿quién tiene la capacidad de certificar la habilitación? ¿Quién lo va a certificar? Pero, en fin, ese también será tema de otro programa. A lo que voy es esto. La ausencia realmente que hay gubernamental, porque esto es una responsabilidad, hay que reconocerlo, el que tiene la capacidad masiva de hacerlo es el gobierno, pero están las asociaciones civiles, y una de ellas es la tuya, José. Sí. Y me gustaría en estos últimos minutos del programa, platícame, ¿cómo se llama tu asociación? Su misión y visión de la misma, claro. Y luego cómo te ubicamos, por favor. El nombre de la asociación es, piensen en la palabra interactuar, que la verdad se creó el nombre como esa finalidad. Lo que queremos lograr en el niño con el espectro es que interactúe. Entonces el nombre es Interact hasta la T, o sea, de interactuar hasta la T, ¿sí? Interact AC, Centro de Atención y Diagnóstico para Trastornos del Espectro Autista. Nos pueden localizar al teléfono 3630-3923 y 2 correos. Uno es interact-autismo@hotmail.com y con muchísimo gusto mi correo personal, P de papá, espeso, como suena, con doble S, o sea, las 2 con S, @hotmail.com. Con estos datos pueden ustedes llamar, hacemos una cita y comenzamos este proceso de asesoría, diagnóstico y derivación. Con muchísimo gusto. Hay un sector muy interesante, José. Estamos hablando de niños todo el tiempo porque evidentemente la idea o lo favorable sería que fuera cuando fueran pequeños. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un adulto? A mí me ha pasado, Sí. Adultos que ellos mismos sospechan después de muchos años que están en el espectro. Y en mi experiencia personal con un conocido fue que fue muy complicado obtener apoyo y ayuda, ni siquiera para que se le diagnosticara si sí o si no él calificaba, porque eso te cambia el panorama de la vida, Te puedes explicar 1000 cosas, tu historia, te puedes explicar por qué la dificultad, ahora como que hasta descansas, pero ¿sí existe algo para este sector de población? Te voy a ser muy sincero, es sumamente difícil diagnosticar a la edad adulta. ¿Por qué? Porque ya tienes todo arraigado, todo hecho callo, sinceramente, sí. ¿No? O sea, si no eres obsesivo, esto te hizo obsesivo. Por ejemplo, yo no estoy en el espectro y soy muy obsesivo, soy muy rutinario. Y si estas rutinas se rompen, generan ansiedad y frustración. Sí. Todos lo somos. Sí, habemos sistemáticos. Sí. O sea, sí. Programas para llegar a 1 hora y a cierto momento. Me levanto a la misma hora todos los días, aunque sea domingo y sean vacaciones. Pero estas rutinas funcionan y funcionan porque para eso son. Sí, claro, los hábitos. Exacto, son hábitos. Entonces,
Cuando un adulto sospecha, sinceramente lo que hay que trabajar más bien es explícate lo que tú mencionaste, Ceci. Ahora, date sentido a todo lo que viviste, pero la etiqueta a este momento ya no es importante. Ya no hay forma de ayudar. No, sí, pero más bien es como reconstruir con esta nueva forma o este nuevo concepto de lo que está sucediendo. Es decir, si te frustra que la gente sea impuntual, entiende que no es la gente, es tu baja tolerancia a la frustración. ¿Sí? Es más bien como replantear estas situaciones sociales que al adulto le cuestan mucho trabajo. Sí. Y a veces ni siquiera tienes que nombrar el diagnóstico. Es lo que llamamos un coaching o un acompañamiento más con un adulto. Me he topado con casos muy curiosos donde la esposa es la que me habla y me dice, es que me acabo de dar cuenta que mi esposo es Asperger, ¿qué hago? Sí. Pues bueno, en primer lugar, ¿qué tuvo para que lo escogieras como tu esposo? ¿No? Oh, pues esto. Pues esto ya estaba y es parte del diagnóstico, ¿no? Es más bien, en lugar de ayudar a tu esposo, te ayudamos a ti a entender estas características. Por ejemplo, eso sería una parte importante. Claro, porque fuiste tú quien lo escogió como pareja. O si eres hijo de... O si que también hay casos de que es que mi papá, ¿por bueno, qué? si el papá ya es Asperger, ya estás diciendo que uno de los hijos también va a estar en el espectro, ¿no? Mira, También. hay que estar pendiente. Pero bueno. Hay un mito que sí quisiera para que lo escuchen los padres. Hay muchos padres que lo están llevando a sus chicos, aunque no estén diagnosticados, pero los llevan a colegios particulares, los cuales se autodenominan incluyentes. Yo quisiera que una invitación cordial a esos padres que si ven y han escuchado o han visto su hijo bajo estos trastornos, estos alertas que se están mencionando en el programa, pueden acudir a tu institución, porque yo he sabido que sí has hecho la inclusión, porque tú llevas la cultura y llevas la información y todos los elementos requeridos para que un chico que esté en una escuela convencional pueda integrarse, ¿no? Porque eso lo llevas a cabo. Yo lo he visto ahí en tu institución, que repito, es una institución sin fines de lucro. Claro que sí tiene una cuota de recuperación, porque no es posible, el gobierno no da apoyos para nóminas, por darles un ejemplo, pero sí estamos hablando que es un costo menor a un área particular. Claro. Pero sí en Interact forma parte de un acompañamiento, de una terapia e inclusive perdonando la redundancia, de una inclusión. Antes de cerrar, sí quiero aclarar esto, ¿no? Este punto de la inclusión es muy grande. Hay muchas escuelas que se promueven ya como integradoras e incluyentes. Sí. Que bueno, eso es un tema para 3 entrevistas más. Sí, sí es otro programa. Pero directamente a papás. Por ejemplo, hay papás que en cuanto ven que hay retraso en el desarrollo, si de verdad el retraso es muy leve, probablemente en un centro de estimulación temprana o en una guardería o estancia puede alcanzar muchas habilidades. Pero si ya estamos confirmando el diagnóstico, yo en mi experiencia lo que más recomiendo es no busquen la inclusión a los 2 años y medio, a los 3 años. O sea, no busquen que el niño esté en un prematernal, en un preescolar, porque la escuela les va a pedir monitor, colegiatura, materiales, y además que vaya el terapeuta a capacitarlos. Y todo eso es dinero, ¿sí? ¿Por qué? Podemos aprovechar estos primeros 3 o 4 años para darle terapia de manera intensiva. Y para cuando tenga los 4 ya va a poder entrar tal vez al primero o el segundo de preescolar, pero con muchos prerequisitos ya adquiridos en la terapia. Claro. Okay. Pero si los papás, el argumento que dicen es que quiero que socialice, sí, pero si no tiene los prerequisitos, no lo va a hacer. Socializar. O sea, yo hoy les he mandado fotos a los papás y videos de aquí está tu niño socializando, en una esquina jugando con piedras. O sea, lo que estás pagando, ni el monitor, ni la colegiatura, ni lo que yo te estoy cobrando, está funcionando. Claro. Y sinceramente eso limita los horarios, porque ahorita en la mañana hay 2 terapeutas, en la tarde hay 6. ¿Por qué? Porque todos están en la escuela. Entonces, peleemos la intervención y estimulación temprana. ¿Quieres que tu hijo se incluya? Pelea la estimulación temprana. ¿Sí? Es más Muy benéfico. básico. Repíteme tus teléfonos, por favor, José. Claro que sí. 3630-3923 y correo electrónico interact-autismo@hotmail.com.
IPPespeso@hotmail.com. Aquí visiten nuestra página de Facebook también, es Interact AC. Y si les quiero pedir un favor, las puertas están abiertas, pero no literalmente. Es decir, no recibimos a padres de familia que no tengan cita por seguridad de los padres y los niños que están dentro. Entonces, les pedimos llamen y hagan cita porque trabajamos a puerta cerrada. Entonces, correcto. Si no llegaron muchos papás de, es que quiero ver y quiero pedir informes, no abro, sinceramente. Okay. ¿Por qué? Porque tengo terapeutas, tengo niños, tengo papás, y hasta que se haga la cita se hay un registro de quién entra, ¿no? Mejor un contacto telefónico previo, la cita. Llamen por teléfono, aclaramos todas las dudas y se les asigna una cita. Y hagan la referencia que escucharon de aquí de la entrevista con muchísimo gusto. Sí, porque sí es importante. Estamos hablando de niños y estamos hablando de un protocolo de seguridad. Y principalmente para los niños, por y para, ¿no? Sí, pues es un placer, José, es un placer. Y créeme que nos faltan más programas. Sí, hombre. Realmente en este programa para mí fue muy revelador todo lo que me dijiste, porque pues nosotros de alguna forma, sin ser especialistas, estamos vinculados en en este devenir de la revista. Hemos tenido la oportunidad de platicar con diferentes personas que están involucrados en el tema, y pues realmente no habíamos obtenido esta clase de información. Yo me voy gratamente impresionada y bueno, con la inquietud de estudiarle un poquito más y profundizar, porque el tema es importante. Claro. Y yo creo que esta información es básica para los papás y para los educadores, la gente que interviene pues con estos chicos. Para el sistema educativo es primordial, definitivamente. Sí, de hecho siempre el padre de familia busca la causa. Sí. Y ahora es increíble que se están encontrando ya algunas causas que ya están marcando por dónde trabajar. Sí, pues ha sido un gran placer, José, muy agradecidos como siempre, y estos son los colores de la discapacidad. Esta entrevista la vamos a repetir mañana. Sí, ¿cómo no? Nuestro podcast lo verán publicado para que aquel que no alcanzó a escucharlo, con mucho gusto. Y lo comparta, porque es importante compartir la información. Pues tengan todos un buen día. Estos fueron los colores de la discapacidad. Hasta pronto.